Pues las 5:32 de este miércoles, Ecuador de la semana. Oiga, hace 150 años, en 1871, Antonia Roba pasaba a la historia al convertirse en la primera mujer en cursar la enseñanza secundaria, estudios superiores, un hecho que además ocurrió en Huelva, en el Instituto La Rábida. Este es un acontecimiento que, por supuesto, en este centro educativo, en este 2021, están celebrando, pues como tiene que ser, por todo lo alto. Vamos a saludar a su vicedirector, a Paco Romero. Paco, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, una vez más, Huelva es pionera. Tenemos muchos ejemplos. La verdad es que sí, y además en un hecho tan importante como en esa lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? En el caso del acceso de una mujer a la enseñanza secundaria por primera vez en España. Vamos, antes de entrar en directo, que este es uno de esos acontecimientos, hechos que todos los onubenses deben conocer. Y por tanto, si te parece, Paco, vamos a empezar por el principio. ¿Quién fue Antonia Robas? Bueno, pues Antonia Robas fue una joven de Talavera la Real, de Badajoz, que con 13 años solicitó el realizar los exámenes de convalidación de los estudios de secundaria. Ella había realizado estudios privados o estudios domésticos, como se decía en aquel momento, y lo que solicitó fue pues, poder convalidar esos estudios para obtener la titulación de secundaria. Hasta ese momento nunca una mujer había accedido a la enseñanza secundaria en España, y la verdad que se dieron una serie de acontecimientos y de hechos en aquellos años que permitieron que no le fuese muy complicado el acceder a esos estudios. Un acontecimiento histórico que, como decimos, importantísimo, en esa lucha de la mujer por la igualdad, que tiene lugar en Huelva, en La Rábida. ¿Y por qué? ¿Por qué desde Badajoz Antonia viene a Huelva, Paco? Bueno, pues tenemos que recordar que en aquellos años era un profesor de filosofía que había en el instituto, Joaquín Sama y Vinagre, fue quizá el artífice de que Antonia Robas viniera aquí a Huelva, ya que era su tío, en la cercanía, y además creemos que también participó en esa formación de estudios domésticos que realizó Antonia Robas. Entonces, se dio el clima propicio en el centro también, dentro de esa corriente krausista, reformadora y modernizadora de la educación que había en aquellos años, que se había iniciado en España con Julio Sanz del Río, y que un discípulo suyo, Federico de Castro, fue el primer profesor de filosofía en el centro, y que coincidió precisamente en el año 1871, cuando Antonia Robas estaba solicitando el acceso a esa prueba para convalidar estudios, coincidió que era también rector en esos años de la Universidad de Sevilla, responsable en parte de todo lo que ocurrió después para que consiguiera Antonia Robas llegar a hacer esos estudios. Y de hecho, pues Joaquín Sama es discípulo también de Federico de Castro, con lo cual todo quedaba en casa. ¿Qué material se conserva en el instituto del paso de Antonia Robas hace 150 años por el centro? Es que en el centro, aunque parezca mentira, conservamos los expedientes de todos los alumnados desde su fundación en 1856. Y uno de ellos es el expediente completo de Antonia Robas. Tenemos desde las instancias de solicitando el poder realizar los estudios hasta los escritos de respuesta del propio rector de la universidad. Tenemos el examen de ingreso que realizó y también lo que pagó por realizar después los exámenes de latín y de lengua castellana, que son los que realizó en el centro, y la calificación que obtuvo. Es decir, que tenemos prácticamente el expediente completo. Yo traigo aquí una copia, ya que el original está a buen recaudo, porque con las obras del centro pues tenemos el archivo en un almacén, pero que sepa la gente que en unos años, cuando la obra esté terminada, ese archivo va a ser visitable, se va a poder consultar, entre ellos no solo el expediente de Antonia Robas, sino de todo el alumnado que pasó por nuestro centro. Es que por vuestro centro han pasado ilustres estudiantes, como por ejemplo nuestro Nobel Juan Ramón Jiménez. Tenéis un ilustre profesorado, ¿eh? Sí, entre el alumnado pues tenemos, como bien dices, al Nobel, a Juan Ramón Jiménez, tenemos a un gran pintor como José Caballero. ¿Sí es? Sé que vas a hablar dentro de un rato del libro de Juan Cobos Wilkins, pues que también fue alumno nuestro. Ah, pues mira, no lo sabía, qué bueno. Jesús Hermida, Pérez Mercader, uno de los físicos más importantes que hay hoy en día. O sea que la verdad que el alumnado que ha pasado por el centro, tenemos ejemplos de personajes bastante ilustres. Pero a pesar de todo eso, para nosotros es un orgullo, quizá nos sentamos mucho más orgullosos del hecho de que Antonia Robas
y diera ese paso en nuestro centro. Quizás sea el acontecimiento del alumno más señero, a pesar de que pueda pensar la gente que tenemos personajes mucho más conocidos, pero sin embargo el pequeño paso que dio Antonia Robas al conseguir realizar los estudios de secundaria, que fue un gran paso para la igualdad de la mujer, pues quizás de lo que más orgullosos estamos. Un expediente, unos exámenes que se pueden además consultar a través de la página web de la universidad, porque todo está digitalizado, me comentabas, ¿verdad, Paco? Sí, los expedientes de los alumnos más señeros, más ilustres del centro, fueron escaneados por la Universidad de Huelva y se pueden consultar. De hecho, esta es una copia precisamente de ese expediente. Estamos viendo en pantalla precisamente el expediente. Exactamente, de ese expediente de Antonia Robas, como de otros tantos que están escaneados en la página web de la Universidad de Huelva. Que me decías antes de entrar en directo que es una suerte, ¿verdad? Que con tanto cambio de sede, durante la centenaria historia del Instituto de la Rábida, se conserve el archivo de esta forma, ¿no? Es que en los 164 años de historia hemos pasado por 5 o 6 sedes ya, entre unas cosas y otras. Y la verdad que hay un compañero que siempre dice, nos recuerda siempre lo mismo, ¿no? Que cada cambio de sede es como un incendio y siempre se pierde algo en el camino, ¿no? Pues en este caso el archivo se ha conservado perfectamente y la verdad que es una de las joyas de la educación, ¿no? en Huelva. Es que este es un hecho muy importante porque el caso de Antonia Robas da pie a que otras muchas mujeres puedan acceder a la enseñanza secundaria. El caso de Antonia Robas fue muy curioso porque ella lo que hizo fue, estamos hablando que la ley en aquel momento solo permitía el acceso a secundaria a alumno, y cuando venía el término alumno en la ley, los legisladores entendían que era solo hombre, es decir, el masculino. El género era importante en aquel momento en el texto, ¿no? Hoy en día, pues con el tema del lenguaje inclusivo, ya estamos más acostumbrados a utilizar el alumno-alumna, ¿no? Pero en aquel momento, pues como solo aparecía la palabra alumno, las mujeres quedaban un poco relegadas a un segundo plano, ¿no? Con los problemas que tenían para acceder a secundaria. Sin embargo, Antonia Robas aprovechó un resquicio legal en el cual, seguramente asesorada por su tío, por Joaquín Sama, un resquicio legal en el que ella pues solicitaba realizar ese examen y no estaba pidiendo en ningún momento el estar junto a los alumnos ni que se creara una aula especial para ella, sino que simplemente lo que pedía era la convalidación a través de unos estudios, de unos exámenes, perdón, de esos estudios privados, ¿no? Entonces, por ahí fue por cómo consiguió ella al final que le aceptaran su solicitud y poder realizar esos estudios. Y el problema es que no sirvió para cambiar la ley, pero sin embargo, al curso siguiente, otras alumnas que solicitaron lo mismo que Antonia Robas, lo que hicieron fue hacer referencia al caso de Antonia Robas. Entonces, el caso de Antonia Robas, el valor que tiene no es lo anecdótico de que ella llegara al centro y realizara esos exámenes en nuestro centro, sino lo importante en el caso de Antonia Robas, que creó la jurisprudencia necesaria para que otras alumnas pudieran acceder en los cursos siguientes. Decías algo muy interesante, y es que el propio profesorado, trabajadores del centro, eran conscientes del momento histórico que estaban viviendo. Sí, cuando hemos leído la memoria del curso siguiente, en la memoria del curso 1871-1872, lo que se hacía era un acto inaugural con un discurso que daba servía de inicio del curso siguiente, y en ese discurso que leyó el vicedirector en aquel momento, José Gallego, pues reconocía de la importancia del hecho de que Antonia Robas hiciese los exámenes en nuestro centro, por lo que significaba como que por primera vez una mujer podía acceder a la enseñanza secundaria. Y lo que lamentaba es que eso no hubiese tenido esa repercusión legal y se hubiese extendido a todo el territorio nacional, ya que una de las cosas que el krausismo, que hemos comentado antes, esa corriente reformadora de la educación, abogó, fue por precisamente la incorporación de la mujer en el sistema educativo. ¿Qué fue de nuestra protagonista tras su paso por el instituto? Lamentablemente, después del año 1871, no tenemos noticias de qué es lo que hizo, si accedió a la universidad, si realizó otro tipo dónde se fue a vivir, pero sí recientemente hemos descubierto, gracias a un vecino de Talavera la Real, un vecino de Antonia, que encontró unos recortes de prensa del año 1896. Y en esos recortes de prensa se habla de Antonia Robas y Pérez, pero se habla ya que vivía en San Vicente de Alcántara,
un pueblo cercano a Talavera la Real. Sí. Comentaba que estaba enferma, que estaba gravemente enferma, y también en otros recortes que hemos ido leyendo de días posteriores, pues ya comentaba el fallecimiento de Antonia y incluso pues describe qué es lo que ocurrió durante el propio entierro de Antonia Robas. En San Vicente de Alcántara era natural Joaquín Sama y Vinagre, Sí. y con quien se casó Antonia Robas fue precisamente con un sobrino de Joaquín Sama y Vinagre, que se llamaba Demetrio Sama. Y Se casó, porque me decían, muy tarde para la época. Sí, pues se casó porque murió con 38 años, se casó 3 años antes, o sea que estamos hablando con 35 años, muy tarde, lo que hace suponer que posiblemente igual continuase esos estudios, esa los formación, estudios, incluso trabajase y demás, cosa que era un poco común, ¿no?, entre las mujeres del momento. Hay que tener en cuenta la España de 1871, cuando Antonia Robas da ese paso, la mujer estaba relegada a un papel, a un secundario dentro de la sociedad, y como mucho tenían acceso a esa enseñanza primaria, a aprender a leer y a escribir, pero con la intención de que entender el catecismo y poco más, y después pues conocimientos de lo que era la vida doméstica, de lo que era el hogar, ¿no? Y que una mujer diera ese paso, pues la verdad que es muy llamativo, y se consiguió gracias a eso, al buen clima y al buen ambiente que había propicio en el instituto. Estamos hablando de que posiblemente sea la época más gloriosa en cuanto a profesorado que tuvo el centro, ¿no?, en cuanto a un profesorado muy avanzado para la época. Paco, cuando vuestros alumnos conocen la historia de Antonia Robas, ¿qué os dicen? Pues la verdad que en principio se sienten orgullosos porque ocurría en nuestro centro, un hecho como de la importancia, y después ponen muy en valor y sienten admiración porque una mujer, en aquel momento, teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba la España del momento y el papel que tenía esa mujer, como he comentado antes, que estaba relegada al hogar, Sí, sí. que de repente pues tomara tomara esa decisión de continuar estudios en secundaria, pues la verdad que sorprende mucho. Hay que decir también que todo eso, insisto, fue gracias al papel importante que va a tener Joaquín Sama, que me comentaba, ese representante del krausismo que teníamos en el centro, y que la familia de Antonia Robas no era una familia bien, procedía su madre de una familia bien, pero su padre era carpintero, y de hecho, por noticias que hemos tenido, parece ser que los años en los que Antonia Robas viene aquí a examinarse al instituto, el padre estuvo trabajando en el astillero, en el puerto de Huelva. O sea, que viene evidentemente con la familia. Claro, vino con la familia, y no sabemos después la continuidad que tuvo después su presencia en Huelva, porque ya, como te comentaba antes, desde el examen, ya la siguiente noticia que tenemos, por desgracia, es el fallecimiento. Pero tenía 13 años, creo que recordar que tenía... Cuando vine a hacer el examen tenía 13 años. 13 años, ¿no? Bueno, Sí, o sea, que era una sí, niña, por tanto, viene con la familia. Nace en 1858. Y 2021 va a ser para vosotros, como no podía ser de otra manera, el año de Antonia Robas, aunque lamentablemente entiendo que esta situación impide que se celebre de la forma que os hubiese gustado, ¿no? Hombre, la verdad que sí, que es una pena lo que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar solventarlo de la mejor forma posible. En principio hemos preparado un dossier informativo con toda la documentación de Antonia Robas, que se va a repartir entre el alumnado y que va a estar a disposición no solo del alumnado de nuestro centro, sino también de aquellos centros que quieran trabajar ahora que se acerca el 8 de marzo, el Día de la Mujer, pues es un momento propicio para trabajar el tema de Antonia Robas, y después lo que queremos es organizar, dentro de los medios que tenemos, pues una charla online con especialistas que traten el tema de Antonia Robas, de la incorporación de la mujer, hablar sobre el krausismo y la importancia del krausismo en la educación, y esas charlas pues después difundirlas por redes y también a través de las pantallas digitales que tenemos en las aulas con nuestro alumnado. Y por último, como colofón, lo que tenemos pensado es crear un premio en homenaje a Antonia Robas, un premio Antonia Robas al mejor expediente académico de secundaria. Queremos que sea a nivel provincial y nos gustaría, y hago aquí este llamamiento ya que tengo esta oportunidad, a que las administraciones que quieran colaborar lo apoyasen, que la apoyasen, ojalá. y que no se quede solo en un hecho anecdótico del 2021, sino que sea un premio
que vaya a continuar en años posteriores. Yo creo que es otro motivo más de peso para los onubenses sentirnos orgullosos de nuestra tierra, de nuestra historia. De nuevo, como decíamos al principio, pues Huelva es pionera en un paso muy importante para la mujer, la vida de Antonia Robas y su acceso a la enseñanza secundaria y los estudios superiores, en definitiva. ¿Habéis tenido ocasión de contactar con sus descendientes, Paco? Sí, con algunos de los descendientes hemos tenido contacto. Talavera la Real es un pueblo pequeño. No es, digamos que en aquellos años era un pueblo pequeño. Hoy la cercanía de Badajoz ha hecho que haya crecido, pero en aquel momento era un pueblo pequeño. Y entonces el apellido Arrobas no es tampoco un apellido muy común, ¿no? Entonces algunos se han puesto en contacto con nosotros, incluso algunos nos han enviado alguna genealogía de ser posible descendiente de Antonia Arrobas, pero lo cierto es que tampoco los datos no nos encajan bien. Todavía estamos ahí investigando un poco para ver la veracidad de los datos que nos han enviado, pero queremos hacer una visita a Talavera la Real. De hecho, el propio Ayuntamiento de Talavera la Real se ha puesto en contacto con nosotros y quieren que vayamos para allá a dar una charla, montar una exposición, y tienen algunas ideas interesantes, ¿no?, para realizar en el pueblo, ya que no siempre, ¿no?, se descubre que uno tiene un vecino tan ilustre. Claro. Tan ilustre, claro que sí. Bueno, más de 160 años de historia, el Instituto Rábida, que da, como puede usted comprobar, pues para mucho, para el paso de ilustres personajes de nuestra tierra, de ilustre profesorado también. Bueno, y el Instituto viviendo una época también, bueno, importante, ¿no? Está siendo reformado, remozado por completo, aprovechando, imagino, este impasse, ¿no?, de clases. No sé cómo estáis viviendo la pandemia en el Instituto. Pues, curiosamente, la situación en el centro es buena en cuanto al COVID, porque no hemos tenido... para estar más satisfechos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo creo que la circunstancia de que sean aulas prefabricadas, estamos al aire libre, como dice un compañero le gusta bromear y nos dice que estamos de camping allí. Pero sí es verdad que no, eso, no sé si la ventilación evidentemente, ha ayudado a que no haya muchos casos. Pero bueno, nunca se sabe, te puede llegar un brote de repente en un momento dado y tienes que estar confinando alumnos. Pero ahora mismo, la verdad que la situación, más o menos estamos contentos, teniendo en cuenta cómo están otros centros, ¿no?, que hemos visto que en el momento que entra el bicho tienes problemas de organización, no solo por el profesorado, sino por el propio alumnado. Pero la verdad que por ahora nos está protegiendo, no sé quién, pero nos está protegiendo de... No sé si que siga protegiendo. Que siga protegiendo. Esos ilustres alumnos que desde arriba, a lo mejor nos están echando una manita. Estupendo, ¿no? Se lo preguntaba a Paco porque, bueno, convivir con una obra de la magnitud, la que se está llevando a cabo en el Instituto, no es fácil ni sencillo, un poco caótico, imagino, pero bueno, hay que adaptarse, aguantar el tirón. El comienzo de curso fue bastante complicado porque era montar prácticamente 2 centros desde cero, porque teníamos por un lado la enseñanza secundaria, que se quedaba en las aulas prefabricadas que se han montado en las pistas deportivas, y bachillerato, que se fue al edificio del CEIP Tres Carabelas. Al centro le mando a la directiva y a las maestras del CEIP Carabelas, les voy a mandar un saludo muy fuerte, porque la verdad que se han portado con nosotros estupendamente y nos han recibido como si fuésemos alumnos, como si fuésemos de la casa, y allí en el CEIP Tres Carabelas pues tenemos el bachillerato. Y, hombre, tener 2 centros complica mucho la organización, profesorado que va y viene de un lugar a otro, no están cerca. Imagino. Y demás, pero bueno, más o menos nos hemos organizado y la cosa va para adelante. Y después, en cuanto a las obras, el otro día tuvimos la oportunidad de poder entrar en el edificio para ver el estado en el que se encontraban, y la verdad que estamos contentos cómo va avanzando, que ya está todo limpio, ya han quitado y han tirado tabiquería, y ahora ya pues lo que queda es empezar a montar el interior. Por lo tanto, esperemos que los plazos se cumplan y en cosa de un curso y medio, que es lo que nos queda de estar en las Caracolas, pues podamos inaugurar el edificio nuevo. Ahí estará la televisión pública para contárselo, por supuesto. Paco Romero, vicedirector, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por el trabajo junto a su equipo que estén llevando a cabo y que nos hace sentirnos pues muy orgullosos de nuestra tierra y de nuestra historia. Y ahí poniendo en valor la figura de Antonia Arrobas. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación y cuando queréis, ahí estamos. Pues sí, señor, estaremos en contacto con el Instituto para conocer el resto de actividades que se van a llevar a cabo durante este 2021, el año de Antonia Arrobas, como no podía ser de